bueno es estar aquí en la casa del Señor y me da mucho gusto cada vez que visitan personas que a lo mejor no hemos visto en un tiempo. Siempre me da mucha alegría verlos. Son mi familia extendida, podemos decir. Hoy tenemos varias personas que nos están visitando que antes venían aquí a esta iglesia, pero sé que Dios los tiene en un lugar muy especial y que les está bendiciendo allí. Y también tenemos familiares, amigos de los que se bautizaron esta mañana. Es una bendición tenerlos aquí con nosotros. Thank you if you're visiting us today, if you're here to support those that got baptized, or if you're just wanted to come and visit your family. We're really glad to have you all here this morning. Vamos a entrar esta mañana a la palabra, pero antes de eso, como les estaba diciendo cuando empezamos con los bautismos, es que esta semana los jóvenes se fueron al campamento y cada año los jóvenes siempre están muy emocionados, muy listos para ir al campamento porque saben, no solamente van a pasar un tiempo muy bueno y divertido con sus amigos, pero ellos saben que también es una oportunidad para ellos acercarse más a Dios. Y es lo que les enseñamos, es lo que Aarón y Jimena y todos los líderes les han enseñado todo el año. Y además quería compartir un breve testimonio de uno de los jóvenes, y su nombre es Edward, pero él dice que su nombre es E-Ray. I just want to share a quick testimony of one of the people that got baptized this morning because our youth look forward to youth camp, and our youth leaders do a great job of getting ready to go to youth camp and also following up. But last year was E-Ray's first time at camp. El año pasado era la primera vez que E-Ray se fue con nosotros al campamento. Y les voy a confesar algo. Los primeros, digamos, primer día, 2 días, no fue fácil. It was not easy the first 2 days. And me and E-Ray, we didn't know each other. No nos conocíamos, so yo creo que por eso él a lo mejor estaba tratando de ver qué podía hacer, qué no podía hacer. Pero tuvimos una plática muy, muy importante ese día. We had a very important talk that day, and I knew that God was going to do something amazing in his life. Pasó toda la semana, se comportó mucho mejor después de esa plática que tuvimos, y ya al final del campamento, él dio su vida al Señor. Y quiero compartir eso porque pasa un año y ahora él está aquí para bautizarse. Y podemos ver cómo Dios lo está llevando paso a paso. E-Ray last year, his first time at camp, and even though it didn't start off well, by the end of the camp, he accepted Christ into his life. And fast forward a year later, and he's here with us today. He went to camp, and he decided he wanted to get baptized. Y hermanos, les quiero compartir eso, no solamente para los padres, que a lo mejor ven sus hijos y piensan, Dios, ¿qué está pasando? No sé si mis hijos me están oyendo o te están escuchando. Y no vemos los resultados inmediatamente. Pero los quiero decir esta mañana es que tengan fe, que Dios, aunque no lo podamos ver, sí se está moviendo. Él sí está haciendo esa obra. Tenemos que tener esa paciencia como cristianos, como seguidores de Cristo. Y estar confiados que Él va a hacer lo que Él va a hacer. So I just want to share with you because you see the progress that E-Ray is making and his family. I know they're here, and sometimes we don't see the fruits right away, and we can be discouraged. And I want to tell the parents in here that maybe you're thinking, what's going to happen to my kids? I want you to know that God's got them in His hands. And it might take a little while, it might take a couple years, but trust that God is taking care of them, and you're going to see the fruit of that labor. Y le puedo decir eso a ustedes como padres que tienen hijos que a lo mejor ya lo han visto, ese fruto, pero también en nuestras propias vidas. A veces empezamos un negocio, nos casamos, somos padres, cosas así, y no miramos los frutos inmediatamente. Y después nos empezamos a preocupar y hasta podemos llegar a un punto que pensamos que Dios no está con nosotros. Y les quiero compartir esta mañana, Dios está contigo.
Y a lo mejor tú no ves los frutos inmediatamente, pero si tienes un poquito de paciencia, yo te puedo asegurar que Dios se está moviendo y un día lo vas a ver. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes esta mañana. I just want you to know that as adults, we start new things and God gives us a vision for our lives, for our families. We start businesses, we get married and we're excited, we become parents. And then after a little while, things don't go the way that we planned. And we might begin to think that God is not in this or God is not with us. But I encourage you this morning to have a little bit of patience, to have a little bit of faith, and know that God is with you. He has not forsaken you. And everything that you're seeing right now, one day you will see the fruits of it. But we have to stay in the faith. Esta semana fue de mucha bendición, muchas victorias, pero yo sé que no todos pueden compartir en eso porque a lo mejor en sus vidas personales están sintiendo como ahorita que están perdiendo en su vida, en su matrimonio, posiblemente en sus negocios, con sus hijos, con sus familias. Pero de eso se va a tratar nuestra escritura hoy. Quiero empezar con lo que hemos estado leyendo, que es el libro de Marcos, y ya lo terminamos esta semana. Antes de que se me olvide, hermanos, si lo quieren apuntar ahí en su boletín, la próxima semana va a ser sobre Lucas. Vamos a empezar capítulo 4 mañana y para el sábado terminar leyendo capítulo 10. Si lo quiere escribir porque se nos pasó la semana pasada y no quería que se me pasara esta vez, eso es lo que vamos a estar leyendo como iglesia y la predicación va a ser sobre parte de ese texto. Si lo quiere escribir para que sepa, Lucas capítulo 4 al 10. If you want to follow us along with our reading this week that's coming up, I didn't want to go any further without mentioning this because I forgot to say this last week. We're going to be in Luke chapter 4 through 10, chapter 10. That's what we're going to be reading this week, and that's what the preaching will be about next week. But today, we are still in the book of Mark, and I hope that you've been blessed by reading this. Espero que se han sido bendecidos por poder leer un capítulo cada día y ver la diferencia que hace leer la escritura cada día. Para mí es muy importante. Le voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie una vez más. I want to ask you to stand. We're going to read the Word of God. We're going to be in Mark chapter 15, Marcos capítulo 15, y lo vamos a tener aquí en la pantalla. Vamos a empezar con capítulo 15, versículo 33, y así dice: Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: Escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Really quickly, I'm going to read it in English. Verse 33 says, When it was noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, Look, he's calling for Elijah. Someone ran and filled a sponge with sour wine, fixed it on a reed, offered him a drink, and said, Let's see if Elijah comes to take him down. But Jesus let out a loud cry and breathed his last. Then the curtain of the sanctuary was split in two from top to bottom. Let's pray. Vamos a orar. Esta mañana, Dios, venimos ante ti esperando algo, esperando oír de ti. En cualquier lugar que nos encontremos esta mañana, te pido que hables a nuestro Espíritu Santo.
y que el Espíritu Santo fluya en este lugar. Te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y te pido que tú hables y no yo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. We're going to jump right into this, and it's a little bit interesting when Jesus is saying this because he says it in Hebrew. And so even in that time, they had to translate it to Greek, just to make sure that anybody that was reading the scripture back then understood what Jesus was saying. Es muy interesante porque lo que Jesús dijo, lo dijo en hebreo, y en ese tiempo también se tuvo que traducir porque en ese tiempo la escritura era griega. Entonces tuvieron que decir, lo que esto significa es, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y yo sé que aquí en esta iglesia lo podemos entender un poquito más porque aquí tenemos que traducir muchas veces. It's interesting because in this church we have to do this all the time. I'll be talking in Spanish and then somebody will answer me in English. Or I'll be talking in English and then somebody answers me in Spanish. En esta iglesia sabemos que a veces hay dos personas hablando, una en inglés y la otra en español, pero se entienden. Y es lo que tuvieron que hacer los escritores cuando estaban escribiendo esta parte de la Biblia, porque querían que todos los que la iban a leer iban a saber lo que estaba diciendo Jesús. Cuando yo oí esto por primera vez, cuando era joven, yo estaba muy confundido. When I heard this scripture for the first time when I was a youth, I was really confused. Y no sé si hay alguien aquí que también está un poquito confundido. Porque esto es algo que Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo. Y cómo que Jesús le está diciendo a Dios que Él lo ha abandonado. How is it that Jesus can say to God, why have you forsaken me? It didn't add up. The whole story, everything that we've been reading in the book of Mark, talks about this relationship between the Son and the Father. And so many times we see Jesus spend time with the Father in prayer. So what brings him to the point to say, why have you forsaken me? Podemos ver en el libro de Marcos tantas veces que Jesús va y pasa tiempo con el Padre. Y ellos tienen una relación muy bonita. ¿Cómo puede ser que llegamos a este punto donde Jesús pudiera decir algo como que Dios lo había abandonado? Cuando yo oí esto, yo tuve muchas preguntas y no las hice. Me quedé con esas preguntas. When I first heard this, I had a lot of questions, but I didn't ask them, and it shook my faith. Me hizo pensar que a lo mejor lo que estaba siguiendo esta Biblia no era cierta. Y por eso les digo, es tan importante que estas personas, la persona que escribió esto lo tradujo, porque él quería que nosotros supiéramos exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Pero tenemos que ir un poquito más allá de eso. Una cosa que sí quiero compartir es en el versículo 36, cuando dicen, déjenlo a ver si viene Elías. La razón que dijeron esto es porque Jesús dijo Eloí, que en griego es Elías. Eloí significa mi Dios, pero Elías se oye mucho como la palabra Eloí. Y especialmente cuando estás en una cruz y estás gritando, es posible que la persona que estaba allí no lo podía escuchar muy bien. So I wanted to point this out before I continue, that the translation is very important, but the significance and the reason for Jesus saying this is even more important. And somebody who's standing there in front of Jesus, he didn't even hear exactly what Jesus said. Es muy interesante que la persona que estuvo allí no lo oyó lo que dijo. So ya 2000 años después, ¿cómo podemos saber que lo que estamos leyendo es lo que Jesús nos quería decir? Si hasta la persona que estuvo allí no lo oyó la primera vez. And so I'm telling you this morning that what he heard in Greek was Elias, which sounds a lot like Eloí. And so he thought that he was calling for Elias.
which is why he says, let's see if Elijah will come and take him down. But he didn't hear Jesus correctly. And I venture to say, because he didn't hear him correctly, he didn't understand what Jesus was saying. Él no oyó bien lo que Jesús le estaba diciendo, so no lo entendió. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en nuestra vida? Que nosotros pensamos que Jesús o Dios nos está diciendo una cosa, pero eso no era lo que Él nos estaba diciendo. Y nos quedamos decepcionados. Porque pensamos, Dios, pero tú me dijiste esto. Y no sucedió. Es posible que no lo oíste bien o no entendiste lo que Él te dijo. Si es posible para una persona que estuvo allí presente ese día, yo creo que es muy posible que nos pueda suceder a nosotros. If somebody who was there didn't understand what Jesus was saying, it can happen to us, and it does. So many times in our life, we think that Jesus and God is telling us something, but we either didn't hear him correctly or we didn't understand what he meant. So, lo que quiero hacer esta mañana es quiero compartir 3 cosas, pero las primeras 2 fueron explicaciones que se me dieron a mí de por qué Jesús dijo esto. I want to share with you this morning 2 things first that people told me that this is the reason why Jesus said it. Pero la tercera cosa que les voy a decir es lo que Jesús estaba tratando de decir y explicar por decir esto. Pero les quiero compartir las otras 2 porque aunque no era exactamente lo que Jesús quería decir o lo que significaba, sí es cierto. Sí es cierto lo que les voy a compartir. So, lo que quiero que vean, una explicación que a mí me dieron es que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 la Biblia dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecado para que en él recibiéramos la justicia de Dios. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, one of the explanations that was given to me for why Jesus would say this was because of this verse. It says, he made the one who did not know sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in him. So la explicación que me dieron es que cuando Jesús estaba en la cruz, todo el pecado del mundo fue puesto en él. Y como les dije, esto es cierto. Y en ese momento, porque él tenía todo el pecado del mundo, mis pecados, tus pecados, Dios no podía estar en comunión con él, porque si estuviera, lo destruiría, porque Dios es santo. Es la explicación que se me dio y es cierto que Jesús tomó nuestros pecados en ese momento y se hizo pecado, aunque él nunca pecó. Y había una distancia entre él y Dios. Y me dijeron, es por eso que en este momento Jesús sentía que el Padre lo había abandonado. So the explanation that was given to me is that Jesus became sin, and because God is holy, he could not have communion with Jesus at this time. And that Jesus took all of our sin and he died on that cross, and all of that is true. He became sin even though he did not know sin, and that created separation between him and the Father. So I was told that Jesus was saying this because it showed us that sin separates us from God. Me dijeron que la razón que Jesús dijo esto es porque el pecado nos separa de Dios. Otra vez, es cierto. Pero ¿estamos seguros que esa es la razón que Jesús dijo esto? Si podemos ver más de la Escritura, especialmente al final de lo que leímos en versículo 38, nos da un poquito más de información. Dice en el 38, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. So, in English it says, in verse 38, and this gives us a little bit more context, it says, then the curtain of the sanctuary was split in 2 from top to bottom. So primero me explicaron que
Él tomó nuestros pecados, so había una separación de Dios. Y me dio mucho ánimo saber que que Jesús tomó mis pecados y murió por mí. Pero todavía como que me quedaba con ese pensamiento. ¿Por qué Jesús se sintió de esta manera? Sabiendo que Él iba a morir por nuestros pecados. A lo mejor hay algo más. En el versículo 38 podemos ver que nos explica algo que para empezar se puede ver como que no tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento. Ellos están afuera. Ellos no están en un templo. ¿Por qué la Biblia nos da una foto de algo que está sucediendo en otro lugar? When we look at the scripture, it's telling us about something that's happening in the temple. It seems a little bit out of place. It seems like they're talking about something else going on somewhere else because they're outside. But obviously, the scripture has it there for a reason. Hay una razón por qué escribieron esto. Hay una razón por qué Dios quiso poner estas palabras aquí después de explicar lo que Jesús había dicho. Y para los que no saben, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben porque van a la escuela dominical cada domingo. Ya saben esto. Pero en el tiempo, en el Antiguo Testamento, había un templo, pero ese templo estaba separado en unas partes. Una de esas partes era el lugar más santo. Y había una cortina porque la presencia de Dios cuando llegaba no podía estar donde había pecado. Para entrar a ese lugar, solo el sacerdote podía entrar. Se había hecho todo lo que tenía que hacer para poder entrar. Y si no lo había hecho bien y tenía todavía pecado, cuando entraba, caía muerto. Porque en la presencia de Dios no podía haber pecado. Esta cortina la usaban para que personas pudieran estar afuera y poder escuchar unas campanas que tenía el sacerdote. Y si ya no oían esas campanas, tenían una cuerda y lo jalaban y lo sacaban. Pero ellos no podían entrar, no podían pasar la cortina. So I know that you probably already know this, but I want to just give you a little bit of Sunday school. Back in the Old Testament, there was a temple, and in order for there to be atonement for sins, there has to be a sacrifice. And in this temple, it was separated, and one of the most important parts was the Holy of Holies. And it was behind a curtain. And the reason for that is because if somebody went into the Holy of Holies with sin, they would die. And so the priest that would go in there had to go through a whole ritual. He had to be cleansed, and then he would go in. And there were people on the other side of the curtain that they were just listening for bells. And if they stopped hearing the bells, they knew that that priest was dead. And they would pull him out with the rope. They couldn't go in. So cuando la Biblia nos dice que esa cortina se rasgó, es significante de que ahora que Jesús pagó por nuestros pecados, todos tenemos acceso al Padre. Tú puedes venir al templo como eres, con tu pecado, y pedir perdón, alabar, sin que te mueras. Y es tan bueno que nos da este ejemplo porque nos enseña que lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era que Él abrió esa cortina para siempre. Obviamente dijo de arriba hacia abajo. Esto era algo divino. No era de humanos que hicieron. No lo pudimos hacer. We could not have done this for ourselves. Jesus went to the cross, and when He died, that curtain splits from top to bottom. And what it symbolizes is that now we have access to the Father. We can come as we are, sin, as messed up as we are, and we can ask the Father for forgiveness. We don't have to go to the pastor or a priest, and we don't have to get a goat up here to sacrifice. You can do it when you wake up because Jesus tore the veil, and you have access to the Father. Tú lo puedes hacer el momento que tú despiertes. Tú puedes pedir perdón. No tienes que esperar a llegar a la iglesia, a alabar y después sentirte como que, oh, ahora sí estoy bien. No. El momento que tú despiertas, tú tienes acceso al Padre.
Y yo les animo, hermanos, que pasen tiempo con Él. Él ya hizo la parte más difícil. Él ya te perdonó tus pecados, ahora tú tienes acceso. Siempre les digo a los jóvenes, Dios no te ve a ti, Él ve la sangre de Jesús. Y por eso tú eres righteous, eres digno, eres justo delante de los ojos de Dios, porque Él no te ve a ti, Él ve la sangre de Jesús. And so, this is the explanation that was given to me. First, that He who knew no sin became sin for me, and He created separation between Him and the Father. Second, that because of that separation, because of that sin, the veil was torn, and now I have access to the Father. Es la explicación que se me dio a mí, esas dos cosas. Jesús fue hecho pecado para morir por mí, y ahora yo tengo acceso al Padre. Y como les dije, todo eso es cierto, y todo eso es bueno. Pero la misma pregunta les hago, ¿eso es lo que estaba diciendo Jesús en este momento? ¿Cómo lo podemos comprobar? Es un dicho que muchas personas dicen, deja que la Escritura interprete la Escritura. This is a saying that a lot of us know, that we have to let Scripture interpret the Scripture. And I hope that as you've been reading, you notice something in your Bible. Because there's not always just words and the numbers of the verses. There's these little letters next to some of these words. No sé si su Biblia tiene esto, pero si usted está leyendo, a veces puede ver que hay unas letritas muy pequeñitas y te enseñan abajo por qué pusieron eso. So, cuando yo estaba viendo esta escritura, algo que me di cuenta es que pusieron unas, and y'all are going to have to help me with this, quotation marks. En español, ¿cómo se dice? ¿Comillas? Recomillas, ¿ok? Y a veces leemos esto y decimos, oh, es que Jesús dijo esto. Pero la razón que pusieron eso es porque en este momento, en el momento más difícil de Jesús, crucificado, ya no tiene más que dar. Ya se le está acabando la vida. Ya no puede respirar. Ustedes saben que la crucifixión, las personas que están crucificadas se mueren, no por el dolor ni la sangre, es porque no pueden respirar. Porque después de un tiempo no se pueden elevar y cuando caen así por mucho tiempo no pueden respirar. So, cuando dice con su último respiro, es cierto. Jesus is saying this in the most crucial, most just hurtful time of his life. This is where he's experiencing the most pain. He's on this cross, and with his last breath, this is what he's saying. And what's so interesting and amazing is that our Savior, in that moment, when he was in agony and in pain, what he said was actually a message he was preaching from the cross. Not only with what he was doing, but what he was saying. Él estaba predicando porque la razón que tiene estas recomillas, ¿sí? Es que él está hablando de algo que está escrito en la Biblia. Hasta el momento donde él se iba a morir, él todavía estaba predicando la palabra de Dios. So, yo sé que muchos de ustedes conocen el Salmo 23, es muy famoso. I know a lot of you know Psalms 23, we love that psalm. Has a lot of good verses on there. I'm sure a lot of songs have been written because of Psalm 23. But I want you to go one chapter back to Psalms 22. Yo quiero que ustedes regresen no al Salmo 23, un capítulo antes, el Salmo 22. Y si pueden ver en su Biblia, para mí esto me enseña qué bueno es Dios. Qué bueno es Jesús con nosotros. Él sabe lo que tú estás pasando en este momento.
Cuando tú estás llorando, cuando tú estás en el piso y tú sientes que ya no tienes más que dar. Él te entiende, pero quiero que miras cómo Él responde. I want you to see how Jesus responds in His moment of agony. Because it shows us, one, He knows what we're going through. He feels the pain that we're going through. But He also gives us an example of how to go through it. And so I want you to go to Psalms 22. Y quiero que vean cómo empieza este salmo. ¿Cómo puede ser que Jesús en la cruz, en ese momento, Él se recordó de este salmo? Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él nos apuntó a dónde ir cuando nosotros sentimos que nos estamos muriendo. In English it says, my God, this is verse 1 of Psalms 22, my God, why have you forsaken me? When Jesus was in that moment of pain, He was still pointing to the scripture to help us, 2,000 years later, be able to go back and see how do we handle these moments of difficulty. I don't know, para mí me emociono tanto de más saber que Jesús me ama tanto así. No sé si ustedes lo ven, pero yo creo que ya cuando terminamos de leer este salmo lo van a ver un poquito más claro. Vamos a seguir adelante. Dice todavía en el versículo dice, ¿por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo y tú te sientas en un trono. Habitas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo. Vemos personas con sus victorias, sus hijos siendo bautizados y nos preguntamos, ¿y qué de yo? ¿Y qué de mis niños? ¿Y qué de mis negocios, mi familia, mi esposo, mi esposa? Puedo ver cómo a ellos los has bendecido, cómo a ellos los has escuchado. Pero yo, no sé si hay alguien aquí que se sienta así o se ha sentido así antes. Y yo creo que hoy viniste al lugar adecuado para oír la palabra de Dios. Ahorita regresamos a ese versículo 6, pero lo quiero leer en inglés. I'm going to read this in English real quick because I think it's so important. It says, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from my deliverance and from my words of groaning? My God, I cry by day, but you do not answer. By night, yet I have no rest. But you are holy, enthroned on the praises of Israel. Our fathers trusted in you, they trusted, and you rescued them. They cried to you, and you were set free. They trusted in you and were not disgraced. But I, what about me? I see everybody else advancing in their careers, in their relationships. They see their children being saved and coming to Christ. I see marriages being restored. But where am I? And what about me? Vamos a seguir en español. Dice, pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. ¿Cuántos me ven? Se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Como los soldados le dijeron, a ver si Elías
lo viene a bajar, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. La persecución a la iglesia existe en muchas partes del mundo, pero hermanos, no se asombren cuando llegue a nuestras puertas, porque yo creo que ya ese tiempo ha venido. Ellos se van a burlar de ti y van a decir, mira tu casa, mira tu carrito feo, mira tu familia, ¿dónde está tu Dios? Se van a reír de ti, a ver si Dios los salva. Y esto es lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento en la cruz. Se reían de Él, repartían su ropa, se burlaban de Él. Le dijeron, ¿no que dijiste que ibas a destruir el templo y luego ibas a reconstruir en 3 días? Ni te puedes salvar a ti mismo. Es lo que le decían. I'm going to finish reading this in English. It says, but I am a worm and not a man, scorned by men and despised by people. Everyone who sees me mocks me. They sneer and they shake their heads. And they say, he relies on the Lord. Let him rescue him. Let the Lord deliver him, since he takes pleasure in him. This is what they were saying to Jesus. Let's see if Elijah will come and rescue him. I thought you said, Jesus, that you were going to destroy the temple and build it in 3 days, but you can't save yourself. They made fun of him. They ripped his clothes. They shared his clothes amongst those around them. They ridiculed Jesus. And now we see why Jesus referred to Psalm 22 in this moment. Podemos ver por qué Jesús estaba diciendo esto, porque nos deja saber cómo Él se sentía en ese momento. Todos se burlaban de Él. Vamos a seguir, porque este salmo no se acaba ahí. I want us to continue because this psalm doesn't end here. And at the same time, tu vida no se acaba aquí. Tú tienes otro día de vida. Dios te ha dado otro día de vida. Y tu historia no se tiene que acabar aquí. Your story doesn't have to end in your misery and your pain. But in order for that to happen, you have to keep going. Para que nosotros podamos saber lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que seguir adelante. No solamente en la escritura, pero en nuestra vida. Pero les animo, hermanos, lean la Biblia porque nos da vida. And I want to show you, les voy a enseñar aquí en un momento. Es muy importante nosotros entender el contexto, porque a veces podemos tomar parte de un capítulo y entender algo que no era la intención de Jesús. It's important for us to read and understand the context, because we can misunderstand what Jesus is telling us through His Word. So vamos a saltar solo un poquito al versículo 14. Y esto es lo que dice: como agua he sido derramado, deslocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como a la arcilla, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción, pero esa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús está testificando de sí mismo. I want to read verse 14 to 18. It says, I am poured out like water, and all my bones are disjointed. My heart is like wax melting within me.
My strength is dried up like baked clay. My tongue sticks to the roof of my mouth. You put me into the dust of death, for dogs have surrounded me. A gang of evildoers has closed in on me. They pierce my hands and my feet. I can count all my bones. People look and stare at me. They divided my garments amongst themselves, and they cast lots for my clothing. This was written hundreds of years before Jesus went on the cross. Esto fue escrito muchos años antes de que Jesús fuera a la cruz. So Jesús, cuando dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él está testificando en ese momento de la profecía que se cumplió en ese día. Jesus was testifying of the prophecy that was fulfilled on that day. You see, Jesus knew the scripture and he lived the scripture. Jesús no solamente leía y entendía la escritura, él la vivía cada día. Es el ejemplo que él nos deja. No solo leer, pero hacer. It's not only to read it, but to do it. And Jesus waited until the last moment to say, I told you so. Hasta el último momento Jesús dijo, yo les dije que esto iba a pasar. Y sucedió tal como lo dije. Él no estaba en control de lo que esas personas iban a hacer con su ropa, ni con sus manos. Pero cuando pasó, allí es donde Él les enseñó que Él sí era el Hijo de Dios. When all of this happened, that's when Jesus was telling them, go back to this scripture and see that the prophecy was fulfilled and I am the Son of God. And I want to show you how this scripture ends. Les quiero mostrar cómo se termina esta escritura, hermanos. Y esto es lo que Dios te quiere decir a ti en tu momento cuando sientes que ya no tienes fuerzas, sientes que se te acaba la vida, puedes ver que todos los demás son bendecidos. Cuando tú te sientes que estás siendo derrotado, lee el Salmo 22, pero léelo todo. When you feel like you're at your end, you have nothing left to give, and you see everybody else being successful, and you don't know if God is even there with you anymore, I want you to go back and read Psalm 22. But I want to make sure that you read all of it. Y esto es como termina este capítulo. Esto es lo que dice. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y saciarán, alabarán al Señor quienes los buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra ante Él se postrarán. Todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre todas las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo. Los que no pueden conservar su vida, la posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Esto es lo que hacemos aquí en esta iglesia.
proclamamos que Dios está vivo, que Él no se ha olvidado de nosotros, que vamos a traspasar esto a las próximas generaciones y ellos van a pasar eso a sus hijos. Aunque nosotros no nos sentemos bien y no podemos ver las bendiciones en este momento, no vamos a parar de alabar su nombre. Eso es lo que hacemos como iglesia. I want to make sure that I read this in English. I know that you've already heard it and you probably understood it. That's the church that we are. That's the church that God has called us to be. It's not an accident that in this church we speak two languages. See, I can say it in Spanish and you can understand it in English. And I can say it in English and you understand it in Spanish. Why? Because that's how you grew up. Y es lo que nosotros queremos para nuestra iglesia, para nuestros hijos. Que de la manera que ellos crezcan, puedan oír la voz de Dios y entender exactamente lo que Él les está diciendo. Es la razón que ustedes me pueden entender, aunque lo diga en inglés o español. Porque es el lugar donde crecieron. Y aquí va a ser el lugar donde nuestros hijos crecen. Donde miran a sus padres adorar, aunque no tengan la respuesta. Y van a entender lo que Dios les está diciendo. In English it says, starting with verse 22, I will proclaim your name to my brothers. I will praise you in the congregation. You who fear Yahweh, praise him. All you descendants of Jacob, honor him. All you descendants of Israel, revere him, for he has not despised or detested the torment of the afflicted. He did not hide his face from him, but listened when he cried for him for help. I will give praise in the great congregation because of you, God. I will fulfill my vows before those who fear you. The humble will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise him. May your hearts live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. All the families of the nations will bow down before you. For kingship belongs to the Lord. He rules over the nations. All who prosper on the earth will eat and bow down. All those who go down to the dust will kneel before him. Even the ones who cannot preserve his life, their descendants will serve him. The next generation will be told about the Lord. They will come and tell people yet to be born about his righteousness and what he has done. Esta mañana quiero terminar y les quiero mostrar que este mensaje sí llegó al corazón de las personas que estuvieron ahí con él. A mí me dieron estas explicaciones de que Jesús murió en esa cruz con mis pecados, había una separación de Dios. Me dijeron que la cortina fue partida en dos y que tenía acceso al Padre, pero no era hasta que yo fui y lo leí por mí mismo que entendí lo que Jesús de veras quería decir con esas palabras. People explained to me that Jesus was on that cross and he felt like God had forsaken him because he took our sin and that created a gap between him and God. And they also told me that because the veil was torn, I now had access to the Father. But it wasn't until I read it for myself that I realized exactly what Jesus meant when he said, my God, why have you forsaken me? Quiero que vean en el versículo 39, pero vamos a empezar para darle un poquito más contexto. En 37 dice, en el 37 dice, entonces Jesús lanzó un fuerte grito, expiró.
La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y aquí está la parte más clave. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. I'm going to read it real quick in English because we see that the message hit home. It says, but Jesus let out a loud cry and breathed his last. Then the curtain of the sanctuary was split into two from top to bottom. In verse 39, when the centurion who was standing opposite of him saw the way he breathed his last, he said, this man really was the Son of God. Esta mañana quiero concluir con una oración. Y si tú eres como esa persona que estaba frente de Jesús y has oído este mensaje, tú has conocido del Jesús que se murió en la cruz, pero posiblemente no lo entendiste la primera vez. A lo mejor cuando se te predicó, se te compartió este evangelio, tú lo tomaste como algo que no era. Pero yo te quiero decir esta mañana que no te quedes ahí. Como esta persona que escuchó estas palabras de Jesús, él se dio cuenta que él era el Hijo de Dios. Y yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que no ha entregado su vida al Señor, pero te quiero dar esa oportunidad. I want to finish today by giving you a chance to give your life to Christ. Maybe you've heard this story, maybe you know about Jesus and the crucifixion, but maybe when you first heard it, you didn't really understand it, and maybe you thought he was saying something else. But I'm here to tell you this morning that he sees you where you are, and he loves you. And he wants you to understand he really is the Son of God. So when he died on that cross, he paid for all your sins. All of them. Cuando él murió en esa cruz, él pagó por todos tus pecados. Te hago una pregunta. ¿Lo quieres recibir? ¿Quieres recibir ese perdón por tus pecados? Voy a pedir que todos inclinen su rostro. Vamos a orar. Hermanos, les pido que oren en este momento para las personas que no han conocido a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo se está moviendo y Él es el que nos da el entendido que necesitamos ese perdón. The Holy Spirit is moving and He's the one that brings conviction to our hearts. Right now, I ask that we pray for those that are battling with that. If there's a battle in your heart and you know you want to give your life to Christ, I'm going to ask you to say this prayer with me. You can repeat it, but I want you to believe it in your heart. If you want to give your life to Christ, I want you to say this. God, I know I'm a sinner. I know that I need you. I believe that you died on that cross for my sins. And I commit myself to live each and every day for you. Si tú quieres dar tu vida a Jesús, te voy a pedir que hagas esta oración. Dile a Dios, Dios, yo sé que soy un pecador. Yo creo que tu Hijo Jesús
murió en esa cruz por mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo te quiero seguir toda mi vida. If you did that prayer, si tú hiciste esa oración por primera vez, yo quiero orar por ti. Todos los ojos cerrados. Este es entre yo, tú y Dios. Solo quiero orar por ti. All the eyes are closed. I just want to pray for you. If you made that prayer for the first time and you want to give your life to Christ, I just need you to raise your hand. Quiero que alces la mano si has hecho esa oración por primera vez. I see you. I see you. Vamos a orar por estas tres personas. Dios, te damos gracias. Sabemos que ahorita en el reino, en los cielos están los ángeles gozándose porque hay más hermanos en Cristo que se van a unir a esta familia, que tienen un lugar en el cielo. Te doy gracias por sus vidas. God, I thank you for their lives. I thank you that they have made this decision to follow you. We know that there's angels right now. They're rejoicing because they see new family members being added to the kingdom of God. Their name is forever written in the book of life. And now when they go to heaven, the only thing you're going to see is the blood of Jesus. Te doy gracias porque cuando tú ves a estas personas que han hecho esta decisión, tú solo ves la sangre de Jesús. Tú solo ves el perdón de sus pecados. Te doy gracias por sus vidas. Te pido que los guardes, que los bendigas. Que pongas personas alrededor de ellos que les van a ayudar a crecer espiritualmente. I ask that you put people around them that are going to help them grow spiritually, Lord. I thank you, and it's in Jesus' name that I pray. Amen. Hermanos, antes de terminar, yo quiero hacer una oración más. Porque esta semana, como les dije, habían muchas victorias. Pudimos ver eso en nuestros bautizos. Pudimos ver eso en el campamento. Podemos ver eso en nuestra iglesia. Buenas cosas están sucediendo. Pero algo en mi corazón me dice que hay alguien aquí que a lo mejor se sienten como que se están quedando atrás. Que ellos pueden ver las emociones, los que alaban, ellos pueden ver todo eso. Pero algo dentro de ellos les dice que ellos no pueden. A lo mejor ellos no se sienten dignos. Y yo te quiero decir, Jesús sabe exactamente cómo tú te sientes. Él estuvo ahí y Él te dio la respuesta. Yo quiero orar por ti esta mañana. Voy a pedir que si ese eres tú, no tengas vergüenza. Toda tu familia está aquí para orar por ti. Si hay alguien aquí que dice, pastor, yo necesito esa oración, te voy a pedir que te pongas de pie. If you're hurting and you see the excitement, you see the difference that God is making in other people's lives, but you feel like you're falling behind, maybe you don't feel worthy to praise and worship, I want you to know that Jesus knows exactly how you feel, and I want to pray for you. Yo quiero que nuestra familia como iglesia oremos por estas personas. There's no reason why somebody should come to our church and leave without being ministered to. And the sad thing is that it happens every week. Someone comes in and they're hurting, and we don't pray for them. Eso no va a pasar este día. Este día vamos a orar por ellos. So I'm going to ask you one last time, if that's you, don't be ashamed, don't be embarrassed. Prayer is powerful. Please let us pray for you today. You have nothing to be ashamed about. If I could be down there right now, I would stand up too. So you can pray for me too. No es nada para tener vergüenza. Si yo estuviera donde ustedes estuvieran ahorita, yo me pararía. Incluso oren por mí, porque yo también lo necesito. So les pido, si usted necesita oración, no se quede sentado, vamos a orar por usted.
Los que no están parados, por favor, ayúdenme a orar por estas personas. Let's pray for them right now. Dios, yo te doy gracias porque hay personas aquí que se están levantando, aunque no tengan las fuerzas espiritualmente. Ellos están pidiendo que los veas. Ellos te están pidiendo que les ayudes. Y en este momento, Dios, vamos a interceder por ellos. Te vamos a suplicar que los llenes de tu Espíritu Santo, que ellos sientan esa paz, ese amor, que tengan esa paciencia, Dios, que solo viene de ti. Que aunque sus ojos no puedan ver las bendiciones, que ellos sepan que tú no te has olvidado de ellos, que tú no los has abandonado. Tú estás aquí, tú estás en su casa, tú estás en su carro, tú estás en sus familias, tú estás en sus matrimonios, tú estás en sus trabajos, en sus negocios, en sus escuelas, tú estás allí con ellos. Ellos no van solos. Te damos gracias por una iglesia, una familia que está allí por nosotros, que ora por nosotros, que nos bendice cuando necesitamos alguien con quien hablar. Te doy gracias, Dios, porque sé que vas a hacer algo maravilloso, vas a hacer milagros, vamos a poder dar testimonio de que tú hiciste como tú dijiste. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.